grabo la clase y la subo a YouTube. Y después ustedes ya les paso el link en donde está ubicada el link de la clase para que ustedes puedan acceder a la grabación y poderla repasar. Así como si algún día no pudieron estar presentes, entonces puedan revisar la clase. Ok, ya está grabando. Entonces, antes de iniciar, vamos a hablar un poco acerca de cómo vamos a seguir con las clases. Normalmente vamos a trabajar de la siguiente manera, a menos de que se indique alguna cuestión o el informe con tiempo de algún cambio. Normalmente la clase empieza a las 6, pero lo que vamos a hacer es que yo subo la materia, el contenido antes de la clase. Entonces, de 6 a 7, ustedes van a revisar el contenido, van a repasarlo, y ya a las 7 nos vamos a conectar por medio de esta plataforma en Google Meet. Ahí va a estar el link en Campus. Voy a hacer la explicación de la materia que está en el campus, en la unidad que nos corresponde. Ahí vamos a resolver dudas y vamos a hacer algunos ejercicios o algunas prácticas o algunos ejemplos. Y después nos desconectamos y ustedes van a trabajar por su cuenta y pueden hacer consultas o comentarios por medio de correo o por WhatsApp. Yo les voy a facilitar mi número para poder solventar las consultas y las dudas que aparezcan. Si hubiera necesidad de volvernos a conectar, ahí simplemente me escriben por el WhatsApp para volvernos a conectar por el mismo link y así aclarar las dudas. Esa es la modalidad. Entonces, recordar siempre, se conectan ustedes a las 6 o entran al campus a las 6, revisan el material. A las 7 nos conectamos por Google Meet en el link que voy a dejar ahí. Y después terminamos la clase presencial, o no, la clase, la modalidad esta con la plataforma Google Meet, y después ya ustedes trabajan por su cuenta. ¿Alguna consulta o duda? Ok. Buenas Ahorita, tardes. Buenas tardes, Roberto Murillo. ¿Usted entonces va a hacer un grupo ahí de WhatsApp, digamos, o ahí no, nos no, comunicamos por separado? Ok. sí, por separado. Ahí por separado se comunican de forma independiente, más fácil, así si tienen alguna consulta no les da, tal vez a algunos les da un poquillo de vergüenza, entonces mejor por separado. Después veo aquí algunas caras conocidas, a Irma la conozco, a Gabriel, pero otras caras, bueno, la foto que veo aquí no lo reconozco. Entonces, es un gusto a los que no conozco y a los que ya conozco, de bienvenidos. Allí nos vemos de nuevo. Esperemos que la clase sea de gran provecho y que puedan tener un aprendizaje aún con esta modalidad que no es tal vez la ideal para un curso como automatización, pero vamos a tratar de hacerlo lo más práctico con simuladores y con otras herramientas para que puedan tener un mayor aprendizaje. Ok, entonces vamos a iniciar. En el campus voy a presentar y vamos a irnos para el campus virtual. Ok, ahí podrán ver todos la pantalla. Correcto, profesor. Ok, perfecto. Entonces, en la pantalla principal o en la parte del curso, aquí van a encontrar lo que es avisos que algunas veces normalmente no se usa, el foro de consultas tampoco lo vamos a usar acá, vamos a usarlo por medio de WhatsApp, que es una comunicación un poco más efectiva. Con el tema del WhatsApp, importante, yo voy a responder consultas, voy a tratar de responder a consultas a cualquier hora del día, excepto ya en las noches y en la madrugada, ¿verdad? Y en los fines de semana tampoco. Entonces, si ustedes me escriben un lunes en la mañana, si yo tengo disponibilidad y puedo responder, les voy a responder una vez, y si no, igual les respondo apenas me desocupe un momento. Y en el caso de las horas de clase, donde estemos ya desarrollando, por ejemplo, hoy de 6 a 10 de la noche, ustedes tendrían la prioridad, en este caso obviamente estaríamos con mayor disponibilidad para contestarles de forma más rápida y expedita. Entonces ahí con el tema de WhatsApp. El programa, vamos a ver el programa del curso.
curso Automatización Industrial 2, es un curso teórico práctico. No vamos a leerlo en detalle, ustedes lo pueden ir revisando posterior. Vamos a enfocarnos en los contenidos curriculares. Unidad 1, variadores de frecuencia. Vamos a ver las generalidades, el principio, dimensionamiento, tipos de variadores, así como un poco la instalación y la forma en que se programa. Después pasamos a la unidad 2, que ya es funciones avanzadas del autómata programable. Ustedes en Auto 1, ¿qué lenguaje vieron? ¿Vieron AWL o vieron Escalera? Yo Escalera. recuerdo que vimos esa escalera. Escalera. Todos con Escalera. Sí, Ok, correcto, profesor. perfecto, porque lo que vamos a ver en el curso va a ser AWL. Entonces, para que ya aprendieron un lenguaje, vamos a ir a AWL y después vamos a ver algunos ejemplos de FUP, que es con bloques, para que ya ustedes tengan un poco de los tres. Y en AWL, si aprenden bien AWL, cualquier PLC, programarlo va a ser muy sencillo. Entonces, es algo que yo les mencionaba algunas veces a algunos colegas que cuando aprenden a programar en Siemens, casi que cualquier otra marca conocida, les va a ser mucho más fácil. Ok, vamos a seguir entonces con AWL y vamos a ver un poco de todas estas funciones avanzadas del autómata. Después vamos a entrar a lo que es la HMI. Todo esto vamos a hacerlo con el simulador de Siemens. Entonces, vamos a utilizar el programa de Step 7 del TIA Portal, VCC. Y pues vamos a ver la unidad 4, que es un poco de comunicaciones industriales, que se detalla o se ve en más profundidad en el curso de automatización 3. Pero igual aquí le vamos a dar una introducción para que ya ustedes vayan con cierta información para Auto 3. Ok, entonces, esto es lo que es el contenido temático. Vean que son 4 unidades y la mayor o el mayor peso se va en la unidad 2, que es la parte de funciones avanzadas del automata. ¿Qué nivel trabajaron ustedes con un PLC? ¿Trabajaron con el TIA Portal o solamente se quedaron con logos? Quiero saber un poco acerca del nivel que ahorita tienen para profundizar un poco más o ver si nos enfocamos más en la parte del PLC. Sí, correcto, profe. Vimos el logo, el celio, y también vimos un poco de cómo crear los bloques en el TIA Portal. Ok, perfecto. TIA Portal versión 12. Sí, es el que tiene la U. Ok, siguiendo con las consultas. ¿Cómo estamos con el software? ¿Lo tienen instalado todos? ¿Con las licencias? Lo que vamos a ocupar es el TIA Portal y el WinCC, ambas con licencias. Y el Profe, simulador también. ¿Sí? respecto a eso, yo lo tengo instalado, si no me equivoco. Lo que tenía problema era con el asunto de las licencias, que me estaba fallando. Que digamos, iba a crear O- creo que un bloque, no me equivoco, y ya no me dejaba ni siquiera programar nada. ok, ok. Sí. Ok, entonces, con el tema de... ¿Sí? Bueno, yo no tengo ninguno de los dos programas instalados. Es que yo había llevado automatización 1 hace como 3 años, creo. De hecho, acabo de retomar otra vez la carrera. Entonces, sí, Ok. No hay problema con eso. El detalle va a ser que yo subí las dos programas y subí con las licencias a un drive, el drive de la U, para que ustedes lo puedan descargar, solo que sí pesan mucho, entonces van a tener que tener un buen ancho de banda, tener una buena conexión a internet para poder descargarlos y después instalarlos en su computadora. Entonces ahí para que lo tengan presente, yo voy a subir el link probablemente la otra semana, que ya vamos a empezar a ver variadores, y la siguiente ya veríamos lo que es con el TIA Portal. Entonces yo lo pasaría la otra semana para que tengan una semana de chance para instalarlo y poderlo poner a funcionar con la licencia y todo. Entonces ya con esa parte quedaríamos con lo que es el software. Asumo que todos los demás sí lo tienen instalado y funcionando sin problemas. Profe, en mi caso, ¿Sí? yo como utilicé una de las computadoras de la universidad,
De ahí se supone que nos van a entregar la misma. Yo le dejé instalado el software, el TIA Portal, pero no hay seguridad de que nos den la misma computadora. Entonces, de ahí cualquier cosa y le digo para que me ayude a instalarlo, porque la vez pasada me daba muchos problemas lo de la licencia. Bien, con las ciencias, ahí o vamos a ver si grabamos un video para que todos tengan ahí la forma en cómo se instalan. Es relativamente sencillo, pero sí tiene su procedimiento para que quede bien y que funcione sin mayores problemas. Algunas veces, dependiendo de la computadora, hay que reinstalarlo. También es importante cuando se utilice o se instala, siempre instalarlo como administrador. Entonces siempre darle clic derecho ahí donde dice ejecutar como administrador, tanto a veces para abrirlo, si ya está instalado, como para ejecutarlo y instalarlo. Entonces sí tener en cuenta esa cuestión de ejecutarlo como administrador. Pero voy a subir el link la próxima semana y ahí vemos rápidamente cómo instalar las licencias para que les sea más sencillo. Ok, entonces sigamos con el programa. Seguido, ya con el tema día 4, vamos a ver lo que es la evaluación. La evaluación tiene dos pruebas. Las pruebas son hacer programas. Entonces, ustedes van a programar en el TIA Portal, van a ejecutar con el simulador y me van a pasar el programa archivado. Ahí vamos a ver cómo hacerlo, el tema del archivado. Y yo voy a revisarlo de acuerdo a lo que se pidió en el examen y de acuerdo al funcionamiento, si no tenga errores y otras cuestiones ahí, que van a explicarse en el detalle cuando se haga la prueba. Entonces, dos pruebas de 25%, prácticas en clase, valen un 25%. Esas prácticas de clase son tareas. Entonces, cuando yo le ponga la tarea, ustedes van a saber que son prácticas en clase. Que obviamente tiene ese nombre, pero ya sabemos que van a ser prácticas en la casa. Y después el proyecto final, que es un proyecto que se trabaja en parejas o máximo entre 3 personas. Y ya es un proyecto que se deja como a mitad para que ya ustedes lo entreguen a la última semana de clases. Ya eso va a tener una evaluación de 25% cada ítem y por lo tanto un total de 100%. Estos son algunos de los libros que pueden buscarlos en internet, pueden comprarlos o pueden ahí buscar otras formas de hacerlo con la biblioteca de la U y demás. Entonces ahí pueden obtenerlos. Y este es el cronograma. El cronograma, vean que no es de 14 semanas, es de 12 semanas. Entonces, para que lo tengan en cuenta, la semana 13 es la semana del examen final y la semana 14 es la de entrega de notas. Entonces, para que lo tengan en consideración, normalmente los cuatrimestres son de 14 semanas y después la semana 15 y 16 son de exámenes y de entrega de notas. Aquí es un poco más reducido. Sin embargo, igual nos da chance para cubrir todos los temas. Ok, ¿dudas con el programa? Recuerden que lo pueden repasar en el campus virtual. Va a estar al puro inicio del curso, entonces siempre va a estar acá y lo pueden revisar para ver lo de las notas, para ver lo de la evaluación, cómo se va a evaluar, para ver los temarios y demás. ¿Estaríamos, jóvenes? Profe, una pregunta. Sí. Bueno, en el caso mío, yo ya tengo el TIA Portal, pero el simulador todavía no. Entonces, supuestamente es más pesado que el TIA Portal. Entonces, vamos a ver si la compu lo aguanta, para ver cómo haríamos El en ese simulador, caso. cuando instalas el TIA Portal completo, ya el Ajá. simulador viene ahí. Ah, ok, perfecto. Es que pensé que era otro programa aparte. No, ya viene con, si lo instalaste por default, por decirlo así, Ujú. sin hacerle ningún cambio, ya está instalado. Ah, ok, perfecto. Entonces no hay problema. Tanto el de WinCC como el de, si instalaste los dos, tanto el de WinCC como el de Step 7, el de PLC. Ok, muy bien. Gracias. Justo. Ok, entonces ya estaríamos con el tema del programa. Vamos a seguir con lo que ya es la clase de hoy. La clase de hoy
no vamos a ver lo que es variadores, sino que a mí me interesa ver una introducción, un repaso, y así como vemos la base todos de lo que es la automatización. Entonces aquí dejé una presentación y también dejé un link, un video corto para que ustedes ahí se familiaricen con el concepto. Algunos, yo sé que algunos ya lo manejan, pero igual para que, es un video corto ahí, para que lo puedan ahí repasar un poco el tema de la automatización industrial. Pues vamos a abrir este documento. Y vamos a comentar un poco. Aquí la idea es que ustedes participen, pueden abrir el micrófono, preguntar, pueden agregar, si ustedes conocen ejemplos o otras, o quieren aportar algo sobre la diapositiva, ahí pueden hacerlo sin ningún problema. Ok, automatización, conceptos básicos. Vamos a ver un poco algunos temas. En este caso lo que vamos a ver hoy va a ser el concepto, la arquitectura. Vamos a ver un poco sensores de campo, actuadores, sistemas de protección, señales eléctricas, lo que es el PLC, la visualización y algunos temas varios generales para que ustedes ahí tengan también un poco de una generalidad de lo que es la automatización hoy en día. Okay, ¿qué es la automatización? El concepto en sí es de modificar un proceso, una tarea que se realiza por medio de operadores humanos o con amplia ayuda de estos, por medio de sistemas de control, llámese sensores, actuadores, una visualización, para que la tarea se realice de forma automática o con muy poca ayuda de operadores. Representa para la empresa beneficios económicos y de seguridad tanto operativa como ocupacional. Entonces, vean que la automatización es un beneficio para la empresa, principalmente porque lo hace que se pueda trabajar de forma más estandarizada y de forma más homogénea, de forma más rápida, de forma más segura, y también, aunque en menor medida es una forma en que se va desplazando la mano de obra humana, también nos ayuda porque nos evita realizar tareas que son muy repetitivas y que al final también nos va a producir un problema a nosotros. Si hacemos tareas muy repetitivas constantemente o tareas inseguras, representa un riesgo para nosotros. Objetivos de la automatización. Aquí mencionaba antes unos. Mejorar la productividad de la empresa, reduciendo los costos de la producción y mejorando la calidad. ¿Qué es calidad? Muchas veces nosotros pensamos en calidad cuando no hemos trabajado en alguna empresa o algo así y vemos calidad, no nos queda muy claro el concepto. Calidad en sí, de forma explicada, muy sencillo, es garantizar que un producto siempre tiene las mismas características. Entonces, si yo compro, por ejemplo, me gusta tomar Coca-Cola, si yo tomo Coca-Cola aquí y voy a San José o voy a otro país, la Coca-Cola va a ser muy similar, va a ser muy parecida, tiene una calidad igual, tiene los mismos estándares de calidad aquí y en otros países. En cambio, si yo voy y pruebo una cerveza artesanal hoy y después a la semana pruebo otra cerveza, la misma cerveza artesanal, pueda que ya tenga diferencias en el sabor y en la contextura y demás. Entonces no tiene la misma calidad. La automatización nos permite eso, garantizar de que los productos se van a realizar de la misma manera y por lo tanto van a tener la misma consistencia, el mismo sabor y las mismas características. Ok, ¿qué otros objetivos tiene la automatización? Mejorar las condiciones de trabajo, suprimiendo los trabajos penosos o incrementando su seguridad. Realizar las operaciones imposibles de controlar de forma intelectual o manualmente. Mejorar la disponibilidad de los productos, pudiendo proveer las cantidades necesarias en el momento preciso. Sabemos que en este caso los robots, y vamos a un poco más a una automatización ya enfocada en la parte robótica, o automatización en procesos ya industriales, sabemos que nos podemos garantizar una cantidad de producción basada ya en los registros previos, en la información de cuántos productos salen por segundo o cuántos productos salen por minuto, podemos sacar estadísticas, podemos llevar cuánto vamos a producir en un mes, en una semana, en 2 días y demás. Sin embargo, si nosotros lo que tenemos es mano de obra solo humana, no podemos predecir con tanta facilidad porque podría la persona estar enferma o la persona se incapacita. Entonces ahí ya tenemos problemas para garantizar la disponibilidad de los productos. Mientras que si es un proceso automatizado, sí ya podemos prever cómo se va a comportar la producción.
dentro de cierto rango. Tampoco es que me garantiza que siempre va a ser exacto, porque las máquinas también fallan, pero en menor medida que una persona, un ser humano. También nos permite simplificar el mantenimiento de forma que el operario no requiera grandes conocimientos para manipulación del proceso productivo. ¿Qué es esto? Antes en muchas empresas existía lo que llamaban el gurú, el experto en la máquina, el operador estrella. Si el operador de esa máquina no llegaba, la máquina no operaba, no funcionaba, porque el operador era le sabía la maña, como así decir. Entonces, eso no es algo bueno para una empresa, porque ese operador le puede enfermar, puede tener un accidente, ocupa vacaciones y demás, y la planta y la empresa ocupa seguir trabajando. Entonces, no es algo positivo depender de esa manera de un operador o una persona. Entonces, cuando tenemos procesos automatizados, el operador se limita nada más a presionar un botón y después a configurar unos settings menores y listo, el proceso arranca. Y si se estandariza, se da un procedimiento escrito, cualquier persona o casi cualquier persona con un poquito de capacitación puede operar esa máquina. Entonces ya no existen esos gurús, esos famosos operadores estrella que solo ellos pueden trabajar la máquina. Y también importante que nos permite integrar la gestión y la producción, de forma que los sistemas se comuniquen entre ellos. Ya un PLC puede estar contando cuántas piezas van saliendo, inmediatamente alimentar eso a mi sistema de producción, que serían sistemas de computación, ya me indica cuánto hace la producción, cómo va el día. Entonces ya no existe ese famoso operador o ese famoso levantador de datos que iba apuntando ahí y contando de forma manual, y después llevando ese papel a un digitador para que él lo pasara a un Excel. Ya eso se va. Todavía existen algunos procesos que son más artesanales, pero cuando ya una planta está muy automatizada, ya eso ya se puede ir eliminando, de cierta forma. Entonces, esos son algunos de los objetivos de la automatización. ¿Cómo es la arquitectura en sí? La arquitectura típicamente va a tener una estructura similar a eso. Entonces, tenemos abajo, en nivel 0, los dispositivos de campo y de proceso. Ahí van a estar los sensores, van a estar los actuadores, van a estar los dispositivos, por así decirlo, que tienen una menor inteligencia o menor capacidad de procesamiento. Simplemente recolectan datos y envían. En la etapa, o nivel 1, la etapa de control de proceso, ahí van a estar los controladores. Llámense en PLCs, llámense en PAC, como quieran nombrarlos, ahí van a estar los elementos de control. Aquí puedo tener unas HMIs, unas interfaces para que los operadores puedan trabajarlo y manipularlo. Después tengo un nivel 2, que es el nivel de supervisión. Ya aquí tengo los SCADA, tengo aquí los sistemas, a veces no conocen el término SCADA, pero es un sistema que nos permita monitorear todo el proceso que sucede abajo. Todo el proceso que sucede abajo nos permite verlo en una computadora. Y podemos controlarlo y podemos manipularlo desde ahí. Y ya un nivel superior, ya es un nivel de operaciones de manufactura, ya tenemos sistemas integrados como por ejemplo SAP o algunos otros sistemas donde toman información de estos sistemas junto con otros para ya hacer una integración mayor que nos permite obtener datos más relevantes para nivel de gerencias, a nivel de una estructura gerencial ya algo más que no requiere el dato puntual de cuánto es la temperatura, sino lo que ocupa es cuánto es la producción de hoy, cuánto fueron los costos, cuánto fueron las ventas, digamos, ya integra otras cosas que ya no son propias de lo que es automatización, sino que ya es propia de la empresa. Entonces, normalmente esto es una arquitectura típica, puede tener sus variaciones, pero normalmente andan en esos puntos. Tengo abajo control básico, proceso, tengo el controlador y después tengo los sistemas ya de supervisión y de, por así decirlo, la parte de enterprise, de los partes de servicios integrados como SAP y otros servicios similares. Ok, ¿dudas hasta acá? Estamos bien, estamos bien. ¿Algún concepto que mencionara, alguna palabra que mencionara que no
que quisieran que la explicara un poco más. Profe Irma, ¿Sí? todo bien. Quería Bien. preguntar por ella, en esta parte de este diagrama, lo que es el que yo conocí, el Wonderward, no sé cómo se pronuncia. Ajá. ¿En qué nivel estaría en el 3? Segundo, En el 2. estaría aquí en nivel 2 de supervisión. Ah, ok. Ok, Bre, gracias. Todos. Igual, por ejemplo, los que son de Garavito, hay 3 de Garavito, la planta técnica del ICE. El SCADA de Garavito está aquí, en nivel 2. Todos los PLCs están aquí en nivel 1. Todos los que son dispositivos de campo, sensores, actuadores, están aquí. Ok, entonces, esa es una arquitectura típica. Pero igual, por ejemplo, pueden existir casos, ahora con el tema de la industria 4.0, de la parte de IoT, en Internet de las Cosas, pueden existir sensores que están acá, van de forma inalámbrica, se conectan a un gateway y aquí va a la nube. Entonces, ya rompe un poco el paradigma de esta estructura, pero sigue teniendo esa forma escalada jerárquica donde va dispositivo de campo, ya recibe otro nombre en lo que es industria 4.0, en la parte de cloud computing. Ya no es el dispositivo controlador, sino que es el dispositivo del edge device o el dispositivo del vértice, en español, y ya va con otros protocolos y otra cuestión que ya va un poco más al alcance del curso, pero que igual probablemente vamos a ver una charla para que ustedes entren un poco a ese mundo de la industria 4.0. Ahí más adelante, cuando tengan un poco más de claridad en esos conceptos, ahí los vamos ahí se las voy a pasar para que lo puedan revisar. Ok, siguiendo con esta parte de sensores de campo, vemos que son los sentidos del sistema, son los que nos indican la forma en que debe actuar el mismo. Entonces, transforma una variable física en una variable eléctrica. Por eso algunas veces también lo vemos como nombre de transductor. Algunos ejemplos, por ejemplo, para temperatura, las RTD o termocuplas. Pero ustedes pueden que más adelante, cuando estén en alguna empresa, van a escuchar termocupla, o RTD, o PT100. Esos son sensores de temperatura. Entonces, toman una variable física, como es la temperatura, y las convierten a una señal eléctrica, la cual me permite el PLC, el controlador, obtener esa información. Otros ejemplos son sensores de presión, sensores de velocidad, sensores de posición, sensores de flujo para medir lo que es el volumen que pasa en una cantidad de tiempo. Y también hay sensores especiales. Entonces, temperatura mencionamos dos, RTD, termocupla. La RTD es un detector de temperatura resistivo. Dependiendo de la temperatura, será el valor de la resistencia en sus terminales. Entonces, quiere decir que la resistencia es proporcional a la temperatura. Y algunos nombres típicos que reciben son PT100 y PT1000. Entonces, por ejemplo, la PT100 lo que nos dice es que es coeficiente positivo y nos dice que el 100 es el valor de 100 ohmios cuando la temperatura es 0 grados. Mientras que la PT1000 es igual, coeficiente positivo, quiere decir que la resistencia aumenta cuando aumenta la temperatura, pero nos dice que vale 1000 ohmios cuando tengo 0 grados centígrados. Después tengo el otro ejemplo, que es la termocupla, también conocido como termopar, que está formado por dos metales distintos que producen un voltaje en orden de los milivoltios, que es función de la diferencia de temperatura. La diferencia entre la RTD y la termocupla es que la termocupla permite medir un mayor rango de temperaturas. Por ejemplo, la tipo K, que hay muchos tipos, tipo J, tipo K. Entonces, la tipo K, que es de las más utilizadas, tiene un rango de menos 250 hasta 1100 grados centígrados. Pero tienen un mayor error. Se dice que las termocuplas, el error de la medición puede andar en más menos 4 grados. O algunas más menos 2, dependiendo de la calidad de la termocupla. Y normalmente son más económicas, son más económicas que un equivalente en una RTD. La RTD no tiene tan amplio alcance.
La RTD son para temperaturas más pequeñas, son más para rangos más pequeños, pero son más precisas. Entonces, una por otra. En el tema de la precisión, de la presión, tenemos sensores que convierten una área física, como es la presión, de varios rangos, pueden ser 0,10 bar o 0,10 psi, en sistemas donde hay fluidos o gases. También algunas veces las acompañamos de manómetros. Los manómetros son los famosos relojitos que en algún lugar le dicen los relojes, pero al final es un manómetro, es un transductor de presión, igual. Nada más que no es un sensor de presión, pero no es un elemento que me convierta una señal física a una señal eléctrica, sino que es solamente una indicación visual. Esos son ejemplos de transductores. Aquí yo lo conecto a proceso, aquí hago una tubería, entonces aquí hago una rosca y aquí se introduce el sensor y aquí va el conector eléctrico que va hacia ya un PLC o un controlador. En el caso de velocidad, son sensores que convierten igual una área de física, como la velocidad, a una señal eléctrica, y lo hace por medio de pulsos o corriente o voltaje. Típicamente son sensores inductivos, y dependiendo de la frecuencia de los pulsos, así será la velocidad. Entonces, una aplicación muy común es tener una rueda dentada que está girando a una velocidad X, y yo tengo aquí mi sensor que de acuerdo a cada, por decir esto, a cada, mal nombre, como cada paso, cada punto aquí de la rueda dentada, cada diente de la rueda, entonces va a generar un pulso, y dependiendo de cuántos dientes tenga esto, así va a ser la velocidad de acuerdo a la frecuencia que genere la señal. Entonces es una forma de obtener la velocidad de los motores o de algunos equipos rotativos. Sensores de posición se utiliza para conocer la posición de un objeto o un producto. Hay varios tipos, están los discretos, así como también hay proporcionales, así como otras tecnologías. Por ejemplo, hay resistivos, hay ópticos, hay ultrasónicos, hay de tipo radar, hay capacitivos, inductivos, entre otros. Hay muchos tipos. Este es un típico que es inductivo, entonces lo que va a detectar son metales. Cuando pasa un metal, varía lo que es la inductancia, entonces aquí tiene una electrónica que genera un pulso. Sale una señal en alto si hay un objeto, y si no hay un mismo objeto, sale una señal en bajo, dependiendo de si es normal abierto o normal cerrado. Ahí, dependiendo de eso, ahí vamos a tener diferentes tipos de sensores. Los capacitivos son muy similares a estos, pero detectan piezas no metálicas, detectan piezas metálicas, son más enfocados a productos, para detectar productos de diferentes tipos de materiales. Ya cuando hablamos de ópticos, son láser, tienen un emisor y un receptor, que cuando se atraviesa un objeto hay una interrupción y por lo tanto indican que hay una obstrucción. En el caso de los ultrasónicos y de radar, normalmente se utilizan para medir lo que son niveles en tanques o en algunos tipos de estructuras especiales, donde yo ocupo ver la forma en que va aumentando poco a poco, y entonces ocupo saber el nivel exacto del tanque o del líquido donde va aumentando. En lo que son sensores de flujo, como antes mencionaba, se utiliza para conocer la cantidad de flujo que pasa en un instante en un área determinada. Además de volumen, otras tecnologías pueden medir, como ejemplo, densidad y masa. Entonces, ¿cuáles son los típicos? Los másicos, que también se llaman de Coriolis, volumétricos, como el Vortex, suprasónicos, de turbina, electromagnéticos, entre otros. Se debe escoger según su aplicación. Entonces, aquí, por ejemplo, normalmente en las casas tenemos los medidores que nos da la IA. Esos ustedes ¿de qué tipo creen que son? ¿Con turbina? ¿Qué creen ustedes? De paletas. Ajá, Volumétricos. sí, son volumétricos y son de tipo paletita. No sé si alguna vez han desarmado alguno. Son de ese tipo turbina.
donde yo tengo una paletilla ahí que va girando y dependiendo del volumen, que ya lo tienen calculado, así se calcula en ese caso, de acuerdo a la velocidad, la cantidad de flujo que va pasando. Son muy baratos, pero no son tan precisos. Por ejemplo, si la tubería lleva un poco de aire, normalmente ellos no van a determinar cuánto es de aire y cuánto es realmente el líquido, sino que ahí van a contar como si fuera todo parejo. Entonces, no son muy precisos, pero sí son muy baratos. Pero si ya yo quiero algo de precisión, tengo que irme a un Coriolis. Pero ya esto ya aumenta muchísimo el costo. Son muy caros. Esto que está aquí es un Coriolis. Y también tenemos algunos sensores especiales para aplicaciones muy específicas. Entonces, hay algunas veces que yo ocupo saber la viscosidad, así también como la densidad, o algunas veces yo ocupo detectar el humo, como estos detectores de acá, o quiero detectar la neblina de aceite, o quiero detectar ciertos gases, o otros según la necesidad. Siempre que ustedes quieran medir una variable física, van a ocupar un sensor para poder hacer la transducción de la variable física a una variable eléctrica. Ok, pasamos de los sensores, que es los que nos permiten ver el mundo, que nos permiten ver el proceso, a los actuadores, que son los que activan y ejecutan las acciones, que requieren, que requiere el proceso automatizado, y que son controlados por el sistema de control. Por ejemplo, ¿cuáles son los típicos actuadores? Relés, contactores, drivers, motores, así como también electroválvulas. Con estos elementos, nosotros podemos controlar el proceso. Los relés y contactores nos permiten activar resistencias, nos permiten activar motores, nos permiten activar diferentes tipos de válvulas, entre otros. Y los drivers y los motores, por ejemplo, aquí estamos hablando de variadores de frecuencia y de servo drivers, entre otros. Y las electroválvulas nos dan la opción de cortar o de forma proporcional dar paso a fluidos, ya sean estos líquidos o sean estos de gas. Entonces, con esto nos permite controlar, nos permite ejecutar acciones sobre el proceso automatizado. Entonces, tenemos sensores que nos permiten sensar nuestro ambiente, nuestro medio, y tenemos los actuadores que nos permiten actuar sobre el medio. ¿Qué nos faltaría? Lo que son los controladores. Bueno, aquí hablemos un poco sobre los contactores. Son algo como eso que está acá. Yo creo que ustedes en Auto 1 me parece que estuvieron ahí practicando un poco con ellos. Entonces ustedes ya conocen que existen monofásicos y trifásicos. Los drivers o los servomotores son como este equipo que está acá. Vean que eso es un servomotor. Esto es un motor especial. Es un motor que me permite controlar de forma muy precisa la velocidad y la ubicación de este eje. El lado interno tiene un sensor que se llama Resolver, que nos permite dar la ubicación exacta del eje. Si yo quiero decirle al driver, al servodriver, muévase 1 grado, él se va a mover 1 grado. Si le digo, de 30 vueltas, él va a dar 30 vueltas exactas. O si le digo, vaya a tal velocidad, se mantiene por tanto tiempo y después vayas a 0, él va a hacer exactamente esa instrucción. Entonces son elementos que utilizan en la parte robótica, así como otros procesos que requieren muchísima precisión. Y son muy utilizados en procesos en la parte mecatrónica. Las electroválvulas, ya ustedes han manejado lo que son las válvulas normales, las manuales. En cada una de las casas tenemos las famosas llaves que utilizamos para la parte de controlar el flujo de agua. Tenemos en la cocina, tenemos en nuestros baños, ahí tenemos este tipo de llaves. Pero para automatizarlo ocupamos electroválvulas, que son válvulas que son controladas por una variable eléctrica, en este caso por una señal eléctrica. Puede ser una señal de 120 voltios a 0 voltios, entonces si es 0 voltios está cerrado, si es 120 voltios hay una señal eléctrica, 120 voltios permite la apertura, entonces está flujo, da paso. Así como también hay válvulas que son más sofisticadas, que como hay una señal eléctrica, dan un paso proporcional, de 0 a 100%. Y normalmente están formadas por una parte mecánica, que es esto que está aquí en este ejemplo, y por una parte eléctrica, que es esto que está acá, que aquí lo que tengo es una bobina. Ok, para controlar, ¿qué ocupamos? Para poder medir y controlar, ocupamos las señales eléctricas. ¿Cuáles van a ser? Van a ser dependiendo de la
del sensor y dependiendo del actuador. Entonces, tenemos tres tipos, por decirlo así. Tenemos las discretas, que son on-off, está encendido o apagado, y tenemos analógicas. Tenemos, por ejemplo, en la parte analógica, tenemos señales de 0 a 10 volts, que tal vez las que ustedes están más familiarizados, y también tenemos señales de corriente de 420 miliamperios. Así como tenemos frecuencia, que son pulsos. Entonces, dependiendo de eso, dependiendo del tipo de sensor, dependiendo del tipo de actuador, puede que necesite una o necesite otra. Por darles un ejemplo, un sensor de un transductor de presión, normalmente la salida es de 4 a 20 miliamperios. Pero una válvula, para yo controlar una válvula proporcional, normalmente puedo tener o de frecuencia o también de corriente. ¿Por qué no se usa mucho de voltaje? Nuevamente, de voltaje no se usa mucho porque son señales muy sensibles al ruido eléctrico y a la resistencia del cable. Entonces, no va a llegar la misma si yo tengo un cable de 10 metros a un cable de 20 metros. El voltaje que va a llevarle al sensor o que va a llegarle al actuador es diferente por la resistencia del cable. Entonces, típicamente las señales a nivel industrial analógicas normalmente son de 4 a 20 miliamperios. Ahora bien, pregunto, ¿por qué de 4 a 20 miliamperios? ¿Por qué no de 0 a 20 miliamperios? ¿Por qué creen ustedes que él no arranca en 0, sino que arranca en 4? ¿Cuál creen que es la razón? Por aquello de los dispositivos lógicos, para brincarse ese lapso de cero, ¿no? No, Tal vez porque ya, digamos que la corriente está más estable. no, tampoco. Pregunto. Tal vez porque es ¿Sí? el impulso mínimo que necesita para arrancar. No, porque estamos hablando de señales eléctricas para sensores y actuadores, pero para controlarlos. No es que él va a arrancar con eso. Ok. Entonces, digamos que yo lo digo una válvula de 420 miliamperios, la válvula va a llegar a esa señal y hay un motor que está conectado a otra potencia que va a mover el motor, pero el controlador recibe la señal de 420 y él va a actuar sobre esa señal. Pero ¿por qué 420? Porque él no puede ser de 0 a 20. Entonces, para darles una pista, si yo tengo una señal desde 4 a 20, pero decido no utilizar 420, sino que decido utilizar de 0 a 20 miliamperios, que también es una señal válida, pero no es muy usada, y ese cable yo lo corto, ¿cuántos miliamperios va a haber el sensor o el actuador? ¿Cuánto es la corriente que hay en un cable abierto? Cero. Correcto. Entonces, vean que si un actuador está esperando o considera que es válida un valor de 0, o un PLC está leyendo un sensor y un valor de 0 es válido, si el cable se corta o el cable falla por alguna razón, él no va a verlo como una falla, él va a verlo como una condición normal. Entonces, eso no es algo bueno porque nos da cierto problema que en caso de que el cable se abra, el sistema no va a detectarlo como falla, sino que va a detectarlo como algo, una condición que simplemente está cerrado o no abra o que simplemente está en una condición de 0. En el caso, por ejemplo, de un transductor de presión, que hablamos antes, que tiene una salida de 4 a 20, pero digamos que lo configuramos o lo compramos de 0 a 20, no de 4, y el sensor, por alguna razón, llega alguien y lo desconecta. El PLC va a leer 0. Entonces, ok, hay 0 bares, no hay presión, pero resulta que la tubería está en 10 bares, pero el PLC está leyendo 0 y no va a indicar error, porque el valor de 0 miliamperios es válido. Entonces, eso es una condición insegura. Ahí no podemos garantizar que si el sensor falla o alguien abre el cable o por alguna razón se desconecta o falla el sensor, no vamos a tener la capacidad de poder detectar ese problema. Entonces, por eso, si ponemos como valor mínimo 4 miliamperios, si el sensor falla o alguien abre el cable y va a 0,
ya el PLC va a detectar eso como una falla, como que hay un problema, porque el mínimo es 4. Entonces, de esa manera nos garantizamos mayor seguridad. Y 0 a 10 voltios, como antes le mencionaba, no es tan común por el ruido eléctrico. Una corriente no se ve tan afectada por el ruido eléctrico producto de, en este caso, campos electromagnéticos debido a cables de alta tensión, por darles un ejemplo. En cambio, frecuencia, al ser voltaje también, y voltaje de 0 a 10 voltios sí se ven afectados. Entonces, una señal que ustedes van a encontrarse mucho en la industria va a ser esto, 420 miliamperios. Y ahora, más que nunca, estamos también con las señales digitales. ¿Cuáles son las señales digitales? Son las que van unos y ceros. Son protocolos de comunicación de campo, por ejemplo, Fieldbus o HART. Entonces, estos elementos ya no son señales on-off, sino que son señales digitales, es comunicación digital. Ya no es una señal de corriente, ya no es una señal de voltaje, sino que ya son unos y ceros, ya con una secuencia definida para comunicar información. Tiene ciertas ventajas que nos permiten garantizar de que la medición va a ser exacta, no va a tener influencia, ruido eléctrico, no va a tener problemas con el cableado, sino que el dato va a ser exacto. Si es 10 bares, va a llegar 10 bares exactos porque es comunicación digital, es como un mensaje de texto, es igual. ¿Cuál es el pero? Es más caro. Un sensor que tenga una salida de corriente de 420 miliamperios de presión, por ejemplo, puede costar $70. En cambio, uno que tenga HART ya puede andar en de $200, $300 barato. Entonces, ahí entra la cuestión del digital o analógico. Con los digitales, yo puedo tener más información. Además de la variable que estoy midiendo, puedo saber si el sensor tiene una falla, puedo saber cuál es la máxima presión detectada, cuál fue la mínima, puedo saber un montón más de cosas, porque al final puedo mandar mayor cantidad de información porque todo es digital. Pero eso vale dinero. Ok, siguiendo con las señales analógicas, y rápidamente, vamos a ver la de 420 miliamperios. Tengo diferentes opciones. Tengo un lazo de 2 hilos, quiere decir 2 cables, donde la alimentación va por los mismos 2 hilos, donde va la señal. Entonces, por los 2 hilos, por los 2 cablecitos van 24 voltios o 20 voltios, y también va la señal de 420 miliamperios, y de esa manera mato 2 pájaros por un tiro, como se dice. Pero también existen las de opción de 4 hilos, donde van separadas la alimentación y la señal. Por ejemplo, un ejemplo de típico de sensores de campo, un sensor de 0 a 10 bares proporcional a una señal de 420 miliamperios. Valores mayores a 20 o 4 indican condición de 4. Bueno, eso es lo que antes mencionábamos. Voltajes de 0 a 10 dan una indicación de voltaje, un mayor error por la resistencia del cable, que también lo mencionaba, presenta mayores problemas de ruido eléctrico. Y la frecuencia es algo que típicamente aplica para sensores de velocidad y flujo y presenta mayores problemas por ruido eléctrico. Que también antes lo mencionaba, son casos o particularidades de cada una de estas señales. Las señales digitales, como vimos acá, son señales digitales, son unos y ceros, que nos permiten garantizar una mayor confianza en la señal que nos va a llegar, en la comunicación, la información que nos va a llegar. Entonces, por eso dice, permite comunicar más información y con mayor precisión. Son más complicados en la parte de la configuración, porque ya hay que darles una dirección, ya hay que darles una mayor configuración. Requiere que las personas que los traten o que trabajen con ellos tengan mayor conocimiento técnico, que si fuera una señal o un sensor con una salida de 420 miliamperios, por ejemplo. Profe, con permiso. Irma. Sí, ¿puede dar otros ejemplos de elementos o tal vez otros componentes que pueden causar el ruido eléctrico? El ruido eléctrico normalmente son, cuando vamos por una canalización de cables, típicamente ahí va potencia y algunas veces cometemos el error de mandar también lo que es control. Entonces, van señales, por ejemplo, la alimentación de un motor, 480 voltios, o va la alimentación de una máquina X, un compresor o demás, y a la par ponemos un cable de 420 miliamperios.
o en ese caso no es tan problemático, aunque se afecta, pero ponemos tal vez un cable de 0 a 10 voltios. Entonces, al estar juntos estos cables, no sé si ustedes llevaron un curso de electromagnética, pero cuando va un alto voltaje, se produce un campo eléctrico alrededor de ese cable. Y ese campo eléctrico induce otras señales eléctricas en los cables que están alrededor de él. Entonces, por eso se produce ese ruido eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Digamos, por separado, el cable de potencia y el cable de control lo tiramos en distancias diferentes, o en este caso, hacemos otro tipo de cable ya con un shield, con un escudo, que nos permite aterrizarlo y nos permite que tenga cierta, por así decirlo, que no se vea tan afectado por el ruido eléctrico como tal. ¿Sí? Profe, también el tema de, tal vez ahí, igual al instalar así los cables, se produce también como capacitancia, ¿cierto? Sí, hay un asunto de capacitancias parásitas. Normalmente no se ve tan afectado en las señales eléctricas. En este caso, las señales como el 420 amperes o 0,10 voltios. Cuando son cables de alto voltaje, que no sé si conocen ustedes en algunas instalaciones o han escuchado hablar de que para algunos lugares donde las distancias son muy grandes, por ejemplo en Estados Unidos, donde ocupan transferir una potencias muy altas de una represa a una ciudad, normalmente no utilizan AC, sino que utilizan CD. Obviamente va a tensiones muy altas, pero es por eso, porque si lo trabajamos en AC, aunque vaya a tensiones muy altas, pero son distancias muy largas, se producen esas capacitancias parásitas, que son pérdidas al final. Entonces, cuando trabajamos con distancias muy largas, normalmente la transferencia de potencia se hace en CD. En Costa Rica, como todo está cerca, no hace falta, pero sí se dan ese tipo de situaciones. También las capacitancias son muy críticas cuando trabajamos a altas frecuencias, a muy altas frecuencias. Entonces, ahí para cuando vayan a ver un curso de digitales, por ejemplo, algunos cursos como la parte de diseño de tarjetas electrónicas, creo que ustedes no reciben eso, porque es de eléctrica, pero bueno, les doy el ejemplo. Cuando tengo tarjetas o diseño de microchips, si yo, dependiendo de la forma en que tire las líneas de los buses, y dependiendo de las distancias, dependiendo de los cortes, en 90 grados no puedo hacer cortes en 90 grados, sino que tengo que hacer de ciertas formas, producen capacitancias parásitas. Tengo que trabajar a frecuencias muy altas. Y a frecuencias muy altas ya las capacitancias empiezan a comportarse más como un corto, entonces ya empieza a generar problemas. Entonces ese tipo de cosas sí genera ciertas situaciones que a este nivel no es tanto, porque las frecuencias normalmente son pequeñas, son bajas, pero sí hay que tener consideraciones del ruido eléctrico. Otra cuestión que causa mucho ruido eléctrico son las cargas no lineales. ¿Qué son cargas no lineales? Variadores de frecuencia. Que vamos a verlo y vamos a detallar un poco más acerca de eso la próxima semana. Entonces no sé si aclaré la consulta de Irma y de nuestro compañero. Sí, gracias. Perfecto. Ok, sistemas de protección. ¿Qué son los sistemas de protección? Son los elementos que protegen a los actuadores, a los sensores y al sistema de control. Entonces, nosotros en las casas, ¿qué es lo que tenemos normalmente? Los breakers, que normalmente llaman breakers, o la caja de breakers. Eso es lo que ustedes normalmente, bueno, ustedes en esa parte en eléctrica sí ven mucho más del tema de protecciones. ¿Qué es lo que vamos a encontrar típicamente? Guardamotores, los breakers o fusibles. En el caso de los fusibles se utilizan mucho en lo que son salidas de PLC, los fusibles pequeñitos, aunque también podemos encontrar fusibles ya un poco más grandes para lo que son cargas importantes y que queremos garantizar de que no vayan a dañarse, porque los fusibles actúan a una velocidad mucho mayor que la de los breakers y los guardamotores. Y también tenemos algunas veces protectores de picos o seguidores de voltaje. Y estos son más que todo para los dispositivos de control, que son un poco más sensibles a esos picos o a esos
a esos freaks o esos SACs o SWACs, que sí son un poco más críticos para la parte de control. Entonces tenemos estas protecciones para garantizar de que una falla eléctrica no me vaya a dañar un PLC o una fuente. Ok, pasamos al control. Entonces, si hacemos una analogía con el cuerpo humano, los sensores son los sentidos, son los sentidos del cuerpo humano, son los del tacto, el gusto, de la vista, el oído, el olfato. Son los que nos permiten interactuar con nuestro medio. Así igual sucede con un sistema de control. Los sensores son los que permiten leer e interactuar y medir al medio. Los actuadores son como nuestras extremidades, nuestros brazos, nuestras piernas, que nos permiten actuar. Igual, en la parte de control tengo los motores, tengo los relés, tengo los contactores, y ya el controlador es como nuestro cerebro. Las señales eléctricas son como los nervios, son los que nos permiten que el controlador actúe, ya sea que lea los datos de los sensores o que actúe sobre los actuadores. Es una forma de verlo con una analogía muy típica que nos permite ver esas similitudes. En la actualidad, lo que es un controlador lógico programable, un PLC, ya tiene muchísimos años de que se trabaja con PLCs, son ampliamente utilizados en el control automático por sus facilidades de programación, su robustez, su escalabilidad y su versatilidad. Entonces, el controlador lógico programable o PLC es un dispositivo industrial. No es un dispositivo que va a ser de fácil acceso para no tener en la casa o para programar luces en la casa, porque es algo muy caro. Normalmente tiene características que lo permiten trabajar con vibraciones altas, con polvo, con temperaturas altas, algo que no podríamos en este caso utilizar, por ejemplo, si alguno de ustedes ha programado un Arduino o un microcontrolador, no podemos instalar un Arduino en una aplicación industrial. No, sí podemos hacerlo, no se debe, porque va a fallar, porque al final un Arduino que vale $15 o $20 no está diseñado para trabajar en un ambiente industrial. Entonces, los PLC sí. Tienen altas capacidades de procesamiento, capaces de realizar cálculos arimétricos complicados, así como también controladores PID, que al final, no sé si conocen el término PID, pero es un tipo de controlador que me permite hacer un control automático de ciertas características que un ser humano normalmente hace, pero que el PID nos permite hacerlo de forma automática y de mayores velocidades. Ese es un curso que van a ver más adelante, el control automático, pero ahí nomás se lo menciono para que ya tengan el concepto un poco ahí claro. Pueden haber diferentes tipos de arquitecturas de control. Puede existir el control distribuido y también puede existir el control centralizado. ¿Qué es el control distribuido? Eso quiere decir que hay un PLC, que puede existir un PLC maestro, pero existen varios PLCs que realizan funciones independientes. Entonces, hay un PLC central, o puede haber un PLC que tiene ciertas características comunes, y puede haber otro montón de PLCs que realizan diferentes procesos separados. ¿Qué es lo que permite hacer este tipo de control? Las comunicaciones. Porque entre ellos se hablan de forma muy rápida, entonces permiten sincronizarse y garantizar de que todo el proceso general, se puede realizar de forma casi simétrica o de forma simultánea. Entonces, ese es un tipo de control que es la nueva tendencia, donde normalmente tengo una escala que está visualizando todos los diferentes controladores y diferentes procesos. Pero requiere de comunicación industrial. Es un curso que, aunque vamos a ver un poco en el tema 4, en la 4, es un curso de Auto 3. Y está el control centralizado. Ese se realiza mediante un único PLC y todo va a él. Ese único cerebro, todo va a él. Son PLCs muy grandes, pero está muy limitado por su capacidad y su tiempo de respuesta. Y el PLC, como vamos a ver más adelante, la ejecución de instrucciones es secuencial.
Entonces se va ejecutando la instrucción 1, después la instrucción 2, la instrucción 3. Entonces, si yo tengo un PLC que tiene todo el proceso, puede tener una gran cantidad de líneas y por lo tanto el tiempo de respuesta va a ser mucho más lento. Que se agarro la tarea y la divido en múltiples tareas y si le asigno cada tarea a un PLC específico. Entonces, normalmente cuando son procesos muy grandes no se utiliza esta arquitectura, porque dependo todo de un único elemento. Entonces, este tipo de arquitectura se usa en procesos pequeños o procesos independientes. Puede existir una mezcla en una planta que haya un control distribuido y que para una plantita de tratamiento, por ejemplo, un proceso pequeño independiente, yo tenga un control centralizado solo para eso. Puede existir esas dos uniones. Los protocolos de comunicación son ampliamente utilizados en lo que es control distribuido para comunicarse con distintos elementos, ya sea PLCs, HMIs, SCADAs, entre otros. Y algunos ejemplos son estos que están acá, como CANopen, Profibus, Profinet, CANbus, Modbus, que es de los más comunes, o ya de los más, no tan nuevos, pero sí son de los más recientes, como Ethernet IP, entre otros. Discúlpeme un segundito. Ok. Entonces estamos en protocolos. Ya para ir cerrando la parte de visualización y control del proceso, en la parte de control, ¿cómo controlamos el proceso? Normalmente las tecnologías más antiguas era con botoneras, con selectores, indicadores. Entonces, si alguna vez lograron ver un panel lleno de botones y lleno de selectores y luces indicadoras, esto era como se hacía antes. Ahora, por unos años para acá, ya tengo la HMI, que son pantallas que nos permiten ya con dibujitos y con diferentes tipos de representaciones del proceso, yo puedo controlarlo y puedo ver gráficas, puedo ver alarmas, o ver una gran cantidad de información, mucho más de lo que pude ver antes con los indicadores luminosos y con las botoneras y demás. Y también en algunas plantas, las más modernas, las más grandes, vamos a encontrar SCADAs. SCADA es supervisión, control y adquisición de datos. Ya son sistemas, ya son computadoras, donde tengo todo el sistema, ya puedo ver todo el proceso de la planta, todo el proceso de la empresa, y puedo ver en tiempo real lo que es en la forma en que se está ejecutando el proceso. Igual, puedo ver tendencias, o puedo ver lo que son las gráficas, puedo ver alarmas, puedo ver muchísima más información, y se puede controlar todo desde este punto. Entonces ahí ya puedo ver lo que son todo el proceso. Aquí, por ejemplo, las botoneras, ya no se usa mucho, aunque siempre se mantienen. Ustedes normalmente van a encontrarse algunas botoneras como paros de emergencia o algunas funciones muy básicas de arranque y paro, pero normalmente ya no vamos a encontrar esos paneles llenos de botones y de indicadores. Hay un ejemplo, las HMIs. Normalmente las HMIs están ubicadas cerca de lo que son los procesos. Entonces, tenemos el proceso A, el proceso B, el proceso C, cada uno va a tener su HMI muy cerca para que el operador pueda verificar y pueda controlar y pueda manipular todo el proceso A, B o C. Y el SCADA, que antes mencionaba, utiliza protocolos de comunicación como Profe, una OPC. consulta. ¿Sí? ¿Aló? Sí, te escucho. En ese caso, profe, es como, bueno, yo comparo con lo que conozco, ¿verdad? En ese caso sería como el de la OLUT, ¿Cuál esta? ¿O qué caso? el de HMI. Ajá, Ajá, HMI. correcto, el HMI. Hay una muy similar a la que hay en la WT. Ok, gracias. Con gusto. Y el SCADA
ya hay una red distribuida por todo el proceso, donde tengo la información y va a un punto centralizado, que sería un cuarto de control, que normalmente tiene ese nombre, cuarto de control, donde se observa y controla toda la planta. Posee muchísima información, puedo ver procesos en tiempo real, puedo ver alarmas, puedo ver tendencias, eventos, entre otros. Y además que almacena información por mucho tiempo con el fin de ver comportamientos y tendencias. Por dar ejemplo, yo ocupo ver cómo fue la producción o cómo se comportó tal proceso hace 2 meses, yo con el SCADA puedo hacer eso. Con los botones y los indicadores, yo eso no lo puedo hacer. Yo solo puedo ver el momento exacto, ya, el hoy, el momento. Puedo ver las fallas con una indicadora, una luz, pero no puedo ver en tiempo atrás cuándo fue que pasó, en qué momento se dio. En una HMI ya puedo ver un poco más de información, sí puedo ver si una falla sucedió hoy en la noche, o pasó ayer en la mañana, o pasó al inicio de la semana, o al inicio del mes. Algunas tienen un poco más de capacidad de guardar un poco más de información, pero ya están mucho más limitadas. En cambio, el SCADA normalmente está ejecutándose en un servidor, ya sea que está un servidor propietario, que está ahí en la empresa, o un servidor que está en la nube, pero ya puedo almacenar una gran cantidad de información. Entonces puedo ver meses o años atrás, dependiendo de la capacidad del servidor. Ejemplos de un SCADA. Bueno, este es un ejemplo de Garavito. Entonces aquí se puede ver un ejemplo del control del motor. Vean que aquí estas son bombas, aquí tengo sensores, aquí sensores de temperatura, aquí tengo sensores de temperatura también, bueno, aquí hay unos de presión, aquí hay unos de temperatura, y otros de presión. Estos son válvulas de 3 vías, todas son electroválvulas. Este es un sensor de flujo, un flujómetro. Entonces vean que aquí puedo ver un poco de todo en lo que se puede ver en un SCADA. Aquí puedo ver lo que son las alarmas de un SCADA. Aquí se ve la fecha, aquí hay una descripción, aquí el panel o el elemento, que el PLC, donde se produjo la falla. Y aquí puedo ver ejemplos de tendencias, de gráficas de cómo se comportó tal sensor. Aquí estoy viendo, son 3 sensores que estoy viendo acá, cómo se comportaron. Aquí están los valores en el eje Y, en el tiempo, en el eje X. Entonces, son insumos muy importantes a la hora de detectar fallas o detectar problemas, así como también para resolverlo, analizarlos. ¿Cuál es el camino típico en el SCADA? Bueno, vamos a verlo rápidamente, pues no vamos a profundizar mucho en eso todavía, porque eso es más de Auto 3, pero normalmente aquí tengo el sensor, el actuador, va al PLC, en el PLC puedo tener un sistema redundante, como es el que tengo aquí tengo uno que va al SCADA, y tengo otro que va a una HMI. Entonces, dependiendo de lo que se requiera, yo puedo tener sistemas redundantes, porque si falla el SCADA, todavía me queda la HMI. Entonces, de esa forma, bueno, al revés, esta es la HMI y esta es el SCADA. Entonces, dependiendo de lo que falle, yo tengo un sistema redundante. Vean que en ambos se utiliza el protocolo OPC, que es un protocolo industrial, que vamos a ver un poco ahí en Auto 3. Por ahora simplemente quédense ahí con el nombre. Y eso sería todo por hoy. No sé si hay alguna consulta o duda. Sí, profe. Irma, Ajá. un SCADA, no sé si puede dar ejemplos de es que vamos a entender como software o marcas, digamos, de proveedores que me pueden dar, digamos, como la plataforma o la base para hacer un SCADA. Y eso por un lado. Sí, claro. Y por otro, yo podría atreverme a llamar un simple control, digamos, o sea, darme el lujo de hacer un SCADA, un simple control, digamos, de llenar un tanque de agua y que ya sería, digamos, un SCADA. Eso es. Sí. Sí, digamos, en el tema de marcas, hay muchísimos. Casi que todas las empresas que tienen sus PLCs tienen SCADAs. Wonderboard es un ejemplo, es un sistema que no tiene PLCs propios, pero sí tiene su SCADA y es muy ampliamente utilizado a nivel de todo el mundo. Schneider tiene sus SCADAs, que ahorita no recuerdo el nombre, pero bueno, Siemens tiene el WinCC. Lo que es el de Garavito es marca Web Factory. También está uno que se está usando mucho ahora, que se llama de la marca Indusoft.
Y también está el de Rockwell, que se llama Factory Talk. En sí hay muchísimas opciones. Cada fabricante normalmente maneja su marca de SCADA, su software SCADA, y normalmente tienen ciertas facilidades para conectarse con la marca del PLC. Entonces, por ejemplo, si yo tengo WinCC y utilizo PLC Siemens, va a ser mucho más fácil conectarme a esos PLC Siemens. Aunque no está limitado solo a eso. La mayoría de las SCADAs, como hablan protocolos abiertos, por así decirlo, como lenguajes abiertos, como Modbus o OPC, entonces yo me puedo comunicar con PLCs de diferentes marcas. Entonces yo puedo tener un SCADA que tenga PLCs Schneider, que tenga PLC Omron, que tenga PLC ABB, o que tenga un PLC Allen Bradley, o un PLC Siemens. Y puedo conectar los 4, los 5, a un PLC, a un SCADA de Siemens. Así como también puedo hacerlo a un SCADA de Omron. Así como también puedo hacerlo a un SCADA de Wonderboard, que es el que digamos que tiene mayor facilidad porque tiene mayores protocolos. Pero sí, en sí se puede conectar a cualquiera. Ahora bien, el tamaño no importa. Yo puedo tener un proceso como, por ejemplo, un llenado de un tanque o un proceso de una bomba y hacerle un SCADA. No hay problema. No hay una cuestión de tamaño mínimo ni de tamaño máximo. El detalle tal vez sí con el tamaño máximo es que si ya es un SCADA que va a controlar muchísimos procesos, normalmente ya no va a ser una sola pantalla, sino que va a tener múltiples computadoras y va a tener múltiples operadores, porque ya el proceso es demasiado grande. En el caso de Gravito, por ejemplo, tenemos, si mal no recuerdo, eran 2 computadoras que estaban monitoreando todo lo que era el SCADA. Y habrá plantas donde el SCADA tenga 3 o 5, dependiendo del tamaño. Si es algo muy pequeñito, normalmente solo va a tener uno. Ok, No sé si hay gracias. alguna otra consulta. ¿Me gusta? Profe, yo tengo una consulta, pero es sobre el avatar, el campus, perdón. Ok. Es que verás que a mí no me llegó el link de la clase. De hecho, una compañera me lo tuvo que pasar. Ok, entonces apúntense, me voy a poner aquí, para más fácil, el número de teléfono, poner en el chat, para que lo tengan todos, lo apunten y manden ahí un mensaje los que tuvieron algún problema, porque hay algunos que matricularon hoy, entonces no están dentro del campus virtual. Yo voy a tener que matricularlo yo. Entonces, mándenme a un WhatsApp con el correo de la U para hacerle la matrícula en la forma anual. Y este es mi correo de la U. Muchas gracias, profe. Okay. Profe, respecto a lo del tía Portal, ¿cuándo es que dijiste que ibas a subir el asunto de los archivos? La otra semana, nada más tengo que verificar que todavía esté. Creo que sí, no creo que me lo hayan bajado. Y lo subo la otra semana para que ustedes lo puedan descargar y instalar en el transcurso de la próxima semana. Ok, profe, correcto, gracias. ¿Me gusta? Ok, con lo que es propiamente la materia que vimos hoy, ¿hay alguna consulta adicional? Sé que lo vi un poco rápido, pero es para tampoco ni tardar mucho, porque la idea tampoco es que la clase quede muy larga. Ok, entonces creo que no hay más dudas. Voy a parar la grabación para que no quede tan pesado el archivo. Entonces, ahí